Escucha, pueblo mío, mi Torá. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Como si fuera Moshe hablando, ¿verdad? Obviamente, como si fuera Yahweh, término humano, Moshe. Escucha, pueblo mío, mi Torá. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Eso fue hablando de Mashiach. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces, acabamos de ver en Juan cómo Yahushua habló de la ley que les dio Moshe y que no la cumplen. Y como si estuviese hablando aquí, pero escuchen mi ley, que es la misma de Moshe, pero bien explicada, o sea, por el espíritu, no según la letra. Escuchad, pueblo mío, mi Torah, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, como el buen pastor. Abriré mi boca en proverbios, las parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Todo lo que no entendía nadie y de repente se les revelaba. Las cuales hemos oído y entendido. Las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Yahweh, su potencia y las maravillas que hizo. O sea, a nosotros, la generación venidera, a través de lo escrito, nos hablaron y comentaron todo lo que Yahweh hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. ¿Se acuerdan lo que les dije ahora de que el último viene con dos nombres como Jacob y Israel? Esta misma relación. Él estableció testimonio en Jacob, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Y qué es lo que se cree en el corazón? El testimonio de Yahushua. Testimonio en Jacob cuando era como hijo pródigo, cuando estaba como Jacob. Y puso ley en Israel, cuando lo elevó, le dio justicia, le dio juicio. Y obviamente se puede hablar de lo mismo con el pueblo. Saliendo de la apostasía, llegó a entender. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Elohim su confianza y no se olviden de las obras de Elohim. A fin de que pongan en Elohim su confianza, no en las riquezas, no en el gobierno, no en la vacuna. Y no se olviden de las obras de Elohim, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación terca y rebelde. Y no sean como sus padres, generación terca y rebelde. Normalmente la gente cuando se les dice algo diferente de lo que conocen hasta el momento, dicen, es que mis papás, es que mi abuelita. Lastimosamente estuvieron en falsedad. Algunos fueron tercos, otros rebeldes, otros tercos y rebeldes. Generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Eso es lo que vemos hoy en día también. La gente no dispone su corazón, le vale. Quieren plata, quieren supuesto éxito, quieren fama, quieren reconocimiento. No quieren a Yahweh, no quieren conocerle, les vale ese conocimiento. Con tal de que piensen que ya tienen la salvación, con tal de que piensen que ya se van a ir al cielo, les vale el resto. Dice, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Elohim. Por eso se convirtieron en la gran ramera, se volvieron infieles, se empezaron a acostar con falsos Elohim, con otros Elohim. Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros. Vean eso. Por eso es que el último, que viene con un arco, es descendiente de Efraín. Por eso de Yosef se dice, los arqueros lo odiarán. De Yosef en Génesis 49. Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Los muchos salen de Efraín, la mayoría. Vuelven su espalda cuando llega el momento que importa, la tribulación. Dicen, no, nosotros no estamos en eso, nosotros, no es con nosotros. No guardaron el pacto de Elohim, que como sabemos es Yahushua, que dijo que daría la sangre del nuevo pacto. Ni quisieron andar en su Torah. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Como dijo Yahushua, si no me creen a mí, crean en las obras que hago. Delante de sus padres hizo maravillas
en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Zoán es el nombre hebreo de Tanis, ciudad del antiguo Egipto, situada en el delta oriental del Nilo. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Obviamente está hablando del Éxodo, que se conecta con el segundo Éxodo, del que estamos hablando ahora en Juan. Detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube. Eso representa a Yahushua, el agua de vida que viene de la nube como la lluvia temprana, la luz del mundo. Los guió de día con nube. Y toda la noche, fin de los tiempos, como ladrón en la noche, con resplandor de fuego, el fuego consumidor. Resplandor que sale del este y se muestra hasta el oeste, sol de justicia. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Lo que vimos ahora, lo que mencioné ahora con respecto a Sukkot, de por qué se daba agua, o se echaba agua en la tierra para representar el agua de vida que se saca de las fuentes de salvación, que es Mashiach. Y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña, que representa a Mashiach y Yahushua, corrientes e hizo descender aguas como ríos. Lo acabamos de leer. Pero aún así volvieron a pecar contra él. Y la historia se repite. Rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Así como en los últimos 2000 años. Se rebelaron en la apostasía contra Yahweh. Pues aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Elohim en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Querían que les predicaran lo que querían, no lo que necesitaban. Querían que les dijeran lo que sus emociones pedían, lo que querían escuchar, no la verdad. Querían comida a su gusto. Qué casca. Por eso les dieron codornices y se murieron un montón atragantados, ya no podían más. Que el maná celestial, que como sabemos es Yahushua, les parecía pan liviano. Ya estaban cansados. El agua de vida que salía, Yahushua, tampoco la querían. Hablando de Mashiach, ¿verdad? Obviamente. Pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Elohim en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Elohim, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, lo tentaron. Va a poder el Todopoderoso darnos de comer algo rico aquí en el desierto. Pondrá, eso es como hoy en día, el mundo está en apostasía, como en la hambruna de Egipto, y sale Yosef y los alimenta a todos. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Yahweh predicar la verdad en medio de la apostasía? Él ha herido la peña. Él hirió a Mashiach, Yahushua. Permitió que lo mataran por nuestros pecados. Él ha herido la peña y brotaron aguas. Del costado salió agua y sangre. Y de su sacrificio, nuestra fe en él, recibimos agua de vida. Y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. El conocimiento del Padre inundó la tierra a través de Yahushua. Los que verdaderamente buscan a Yahushua a través de la escritura terminan conociendo al Padre. Como dice la escritura, que la tierra será cubierta por el conocimiento de Yahweh como las aguas cubren la mar. Torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también lejem, pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Vean el verso. ¿Podrá dar pan? ¿Dispondrá carne? Yahushua dijo, tomad este pan, es mi carne, que es entregado por ustedes. La carne del cordero en el madero, representado por el matzá. Dispondrá carne para su pueblo, así es, la carne de Mashiach. Basar en hebreo, besorot, las buenas nuevas. Dispondrá buenas noticias para su pueblo a través de la carne de Mashiach, que es el pan de vida, el maná celestial. Y lo oyó Yahweh y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel. Se encendió la ira contra los judíos que no aceptan a Yahushua y el furor contra los cristianos que siguen a otro que no es Jacob y Israel, por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. No confiaron en Yahushua, no le creyeron a Yahweh, porque si le hubiesen creído a Yahweh hubiesen reconocido a Yahushua. El hecho de que no aceptaron a Yahushua es porque en realidad no creían en la Torah que dicen ellos seguir, por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos, como hizo con Mashiach y Yahushua, que es la puerta
al Padre. E hizo llover sobre ellos maná para que comieran, como la lluvia temprana, el maná bajaba como el rocío de la madrugada. E hizo llover sobre ellos maná para que comieran. Y les dio trigo de los cielos. Trigo de los cielos. Sorprendente por varias razones. Pero recordemos lo que leímos en Juan. Yahushua dijo, yo soy el pan celestial. Lo que les dio Moshe no era el pan celestial. Por eso se murieron después. El que come el verdadero pan no se muere. El que cree en Yahushua no muere. Yahushua dijo que él es la semilla que tenía que bajar y morir para dar mucho fruto, como el trigo. Entonces por eso, e hizo llover sobre ellos, como la lluvia temprana, maná, pan celestial, para que comieran la verdad. Y les dio trigo, que es Mashiach, la semilla, de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Pan de nobles, trigo de los cielos. Les dio un pan de ángeles. No era un pan del tercer cielo, pero sí era algo celestial en el aspecto de segundo cielo. Por eso dice pan de nobles. Dice aquí pan de los fuertes. Estas últimas expresiones designan aquí a los seres que están en la presencia y al servicio de Elohim en el cielo. O sea, pan de ángeles. Por eso la doctrina que recibieron fue la de los ángeles. El Talmud, la interpretación de la letra. Porque ese fue el alimento que comieron, no el de Mashiach. Y por eso Mashiach les dice, ese no era. Por eso se murieron, porque esa enseñanza mata. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Movió el viento solano en el cielo, ¿verdad? Como la Ruach HaKodesh. Y trajo con su poder el viento del sur. El viento del sur es el de bendición. El solano es el del este, donde viene el sol. Entre los 4 ángulos de la tierra, de donde viene el sol, representa el león, como el león de Yahudá, Yahushua. Y el sur representa al Hijo del Hombre, el último. Por eso dice primero y último aquí. Les hizo, movió el viento solano en el cielo a Yahushua HaMashiach y trajo con su poder, Boaz, la columna Boaz, con poder, el Ruach del sur, el Ruach del Hijo del Hombre. E hizo llover sobre ellos carne como polvo. Vean cómo menciona la carne como polvo que vino por el viento del sur. ¿Se acuerdan lo que dice Paulus? De que los que apenas empiezan deben tomar leche. Y los que ya crecen y son maduros pueden comer alimento sólido. Como la diferencia entre el agua, el maná y las carnes de codornices por las cuales se murieron. Porque no pudieron todos digerirla, básicamente. Como diciendo el primero y el último, la enseñanza que trae el último es como la carne. Que quieren en medio de la apostasía cuando ni siquiera pueden tomar leche porque no son tolerantes a la lactosa. Espiritualmente no toleran la lactosa, no toleran a Yahushua. El espíritu que sale de ellos es uno negativo, maligno. Lo que causa el ser intolerante a la lactosa. Entonces, no pueden tomar leche y quieren carne. Así está el mundo hoy en día. Entonces dice, y trajo con su poder, como el último Boaz, con su poder, el viento, la Ruach del sur, del Hijo del Hombre, de bendición, de bondad. E hizo llover la lluvia tardía, porque la lluvia temprana fue el maná. La lluvia de codornices es la lluvia tardía, el último, Hijo del Hombre, etcétera, etcétera. E hizo llover sobre ellos carne como polvo. Carne como polvo, la cantidad de revelación profunda, difícil de digerir. Y como polvo para Jacob, que es como el polvo, para el mundo entero. Como la arena del mar, aves que vuelan. Revelación de los cielos. Las hizo caer en medio del campamento. La revelación del último hace que caigan los ángeles que tienen engañados a la congregación. Por eso la revelación del último hizo que cayeran las codornices. ¿Y qué hizo el pueblo? Se las comió. Como los escogidos, alimentándose de los malajim que los tenían engañados. O sea, venciéndolos a través de la verdadera doctrina. Porque no estamos en guerra contra carne y sangre, estamos en guerra contra principados, potestades, autoridades, contra codornices. ¿Está claro? Entonces, e hizo llover carne sobre ellos como polvo, lluvia tardía, como la arena del mar.
Israel. Aves que vuelan, los ángeles. Las hizo caer, como el último va a hacer caer a Lucifer y al tercio de los ángeles. En Apocalipsis 12. En medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Para Sucot van a caer. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Les cumplió pues su deseo, como dice Tesalonicenses, porque no tuvieron amor por la verdad y Yahweh les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Ese era su deseo, la mentira. Tomen. Los que querían salvación se les da salvación, los que querían justicia se les da justicia. Los que querían falsedad reciben falsedad, porque Yahweh es bueno y le da a cada uno lo que cada uno pide según su libre albedrío. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Les cumplió su deseo. Rechazaron a Yahushua porque era así y asá. Entonces les va a cumplir el deseo y les va a mandar a uno romano. Por eso viene vestido de romano. Por eso viene con la vara de hierro a regir naciones. No querían la bondad, pues les va a tocar el juicio. No querían la misericordia, les va a tocar la justicia. No querían el agua, les va a tocar el fuego. Les cumplió pues su deseo. No habían saciado aún su apetito, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Elohim. No habían saciado su apetito con la doctrina de los dos testigos cuando los mataron, y entonces se vino la gran tribulación sobre todos los que no la aceptaron. Cuando vino sobre ellos el furor de Elohim e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. No menciona a Yahudá, menciona a Israel, y escogidos se refiere a los más importantes, a lo que la gente esperaba que era lo mejor. Con todo esto volvieron a pecar y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto hizo acabar sus días como un soplo y sus años en tribulación. Lo que acabo de decir, la tribulación y gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio, fin de los tiempos. Por no aceptar a los dos testigos mueren en tribulación unos y otros en gran tribulación. Por tanto hizo acabar sus días como un soplo y sus años en tribulación, fin de los tiempos. Si los hacía morir, entonces buscaban a Elohim. Qué duro, qué molesto debe ser esto para Yahweh. Lo es para mí, no, imagínense. Si los hacía morir, entonces buscaban a Elohim. Así sí. Por eso va a tener que pasar el fin de los tiempos como tiene que pasar. Si los hacía morir, entonces buscaban a Elohim. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Cuando vino a perdonar, lo mataron. Entonces ahora viene a hacer que mueran para que lo busquen. Era lo que pidieron. Entonces se volvían solícitos en busca suya. La gente cuando le está yendo bien se olvida que hay un poderoso, pero cuando están enfermos y mal, ¡ay, por favor! Y se acordaron de que Elohim era su refugio, que el Elohim Altísimo era su redentor, pero lo halagaban con su boca y con su lengua le mentían. Dicen creer en él, pero no les importa su nombre, no lo invocan. Invocan a otro. Lo halagaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. Boca y lengua como idioma y lenguaje. Con su idioma decían halagarle, pero en realidad en su lenguaje estaban mintiendo. Su lenguaje utilizaban la mentira, pero según sus labios le halagaban. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni permanecieron firmes en su pacto. Por eso el último tiene que venir a confirmar el pacto, porque no están firmes, entonces hay que confirmar. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Elohim y provocaban al apartado de Israel. No se acordaban de su mano, del día que los redimió de la angustia. Se les olvidan todas las cosas que Yahweh hace por uno y después se están quejando otra vez, rechazándole, buscando los ídolos. Cuando manifestó en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre. La primera plaga, y como dice la escritura en Apocalipsis 11, que los dos testigos van a tener el poder de convertir agua en sangre. Volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebieran. No podían beber esas aguas, como en el fin de los tiempos no van a poder recibir la revelación.
Por más que la escuchen, no la van a entender. Los impíos me refiero. Envió entre ellos enjambres de moscas. ¿Recuerdan lo que leímos en Isaías hace poco? Que enviaría la mosca y la abeja. Envió entre ellos enjambres de moscas, como de Belzebú, que los devoraban, y ranas que los destruían. Las ranas que salen de la boca de la bestia y del falso profeta en Apocalipsis, que son demonios que reúnen a las naciones para pelear contra Mashiach. Las moscas, los espíritus de Belzebú. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta, las langostas de la quinta trompeta que salen del abismo con Abadón. Todo lo que el mundo está ahorita buscando y lo que la gente trabaja y construye casas y hace esto y hace lo otro, va a llegar las langostas y se van a comer todo. Ahora, bueno, ha estado dándose una plaga de langostas, ¿verdad? Del otro lado del mundo, bastante fuerte, bastante bíblica, pero obviamente el cumplimiento más claro va a ser la quinta trompeta, y no está hablando de langostas de esas que parecen saltamontes. Las de ahorita son como saltamontes. Entonces, y sus labores a la langosta, sus viñas destruyó con granizo, también una de las plagas postreras. De hecho, Yahweh guardó un granizo del de las plagas de Egipto para dejarlo caer en el tiempo de Josué, Yahushua. No, Josué, Yahushua. Y otro para el fin de los tiempos en las plagas postreras. Por eso el granizo que dejó caer con Yahushua, Josué, es una representación del granizo que va a dejar caer en las plagas postreras, cuando viene el último descendiente de Efraín como Yahushua, Josué. Dio también la oruga los frutos y sus labores a la langosta, sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al granizo sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, como los 3 años, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Lo que mencioné de las langostas, de la quinta trompeta. Ángeles destructores, ángeles caídos que están encerrados en el abismo y van a ser sueltos en la quinta trompeta. Dispuso camino a su furor. ¿Quién es el furor de Yahweh? En el sentido positivo es el último, en el sentido negativo es Lucifer. ¿Estamos? Satanás lo utilizó para destruir con su furor a través de la historia, pero en el fin de los tiempos se manifiesta él mismo como el último, el furor apartado. Entonces, qué curioso que dice, dispuso un camino para su furor. Le hizo un camino a su enojo. O sea, envió a Yahushua para salvar al último y que éste pudiese enojarse de manera apartada. ¿Sí me explico? Sin perderse. Espero se entienda eso. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte. Los muchos. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 3 de Filadelfia? Voy a leerlo rápidamente. Apocalipsis 3. Dice de la congregación escogida: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es el nombre de Yahushua, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que es ser guardado a la hora de la prueba, eximirse. Sorprendente que a uno le digan, hey, no tiene que hacer el examen, ya pasó, váyase para la casa. What? Si la gente se acostumbra más bien a ir a hacer el examen de repetición 2 veces, que le digan no tiene que hacer ninguno. Yahweh está diciendo, por cuanto has guardado el nombre de Yahushua, yo también te eximiré del examen que ha de venir sobre el mundo. ¿Sí me explico? Pero los muchos no. Por eso en Salmo dice, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que los entregó a mortandad. Porque está hablando de los muchos en el desierto, que representan a los muchos en la apostasía ahorita. Los que entraron a la tierra prometida representan a los escogidos. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, la 10ª plaga. Las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Las tiendas de Cam. Cam es de donde vinieron los egipcios. Por eso dice esto. Las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como a ovejas y los llevó por el desierto como a un rebaño. Cuando viene el buen pastor, saca de la falsedad del mundo a los escogidos y los pasa por el desierto en el sentido de la apostasía hasta que lleguen a la verdad, la doctrina verdadera como la tierra prometida. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Las naciones van a terminar destruyendo a todos los que nos odian por la voluntad del Padre. Los trajo después a las fronteras de su tierra apartada. Como al puro fin ya de la historia, nos lleva a la frontera del tiempo. A este monte que ganó con su mano derecha.
Sion, el reino celestial que ganó con Yahushua a través de su sacrificio, que está a la mano derecha de Yahushua. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Hizo habitar en Sucot, por ejemplo, a las tribus como las 12 tribus de las cuales vienen los 144,000 en Apocalipsis 7. Pero ellos tentaron, obviamente no está hablando de los escogidos, por cierto, pero ellos tentaron. Esto muestra una y otra vez el pueblo y siempre la misma cuestión. Y enojaron al Elohim Altísimo y no guardaron sus testimonios. No guardan los testimonios de los 2 testigos. Más bien le dieron la espalda, como los arqueros, rebelándose como sus padres. Así como hicieron hace 2000 años con Yahushua, van a hacer en este tiempo con los 2 testigos. Se torcieron como arco engañoso. En vez del arco de Yahweh, como el arco engañoso. Estaban con los arqueros que odiaban al arquero de Yahweh, el último. Se torcieron como arco engañoso. Lo enojaron con sus lugares altos, con sus altares, con sus iglesias, con sus doctrinas, denominaciones y demás. Y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Como Yahweh dice que Él va a destruir no solo las imágenes, sino los nombres de las imágenes. Toda imagen que tenga nombre va a ser destruido. No solo la imagen, sino el nombre mismo. Entonces, hay una imagen de Jesús, destruido Jesús y su imagen. Hay una imagen de María, destruido su nombre y su imagen. Una imagen de Dios, etcétera, y etcétera. Entonces, y eso lo dicen los profetas, por si algo. Qué curioso que dice, provocaron a celo. La escritura dice que Yahweh es un poderoso celoso y su nombre es celoso. Si lo provocaron a celo es porque invocan a otro nombre, adorando a los ídolos. Lo provocaron a celo, invocando otro nombre, con sus imágenes de talla. Lo oyó Elohim y se enojó. Con el contexto que estábamos llevando, los 2 testigos rechazan el testimonio, matan a los 2 testigos y aceptan al falso Mesías. Porque lo enojaron prefiriendo la imagen de la bestia. Aquí estaríamos hablando obviamente de los que ya se van a condenar, no ni de los muchos ni de los pocos. Lo oyó Elohim y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. En gran manera aborreció a Israel. Un montón de gente que parece que no lee esas partes. Y ahora nosotros somos Israel, bendito Yahweh. Pero obviamente hay que reconocer que nos ha aborrecido por nuestros pecados y por ende arrepentirnos. En vez de simplemente decir los que se consideran israelitas siendo judíos, que por ser judíos sienten que ya son especiales, más especiales que cualquier otra nación. En gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Shiloh, el último, a través del primero, porque Shiloh se menciona en Génesis 49 cuando se habla de la venida de Mashiach y Yahushua, pero Shiloh se refiere a aquel a quien le pertenece la autoridad y es el último como rey que recibe la autoridad del primero, porque Yahushua le dice al vencedor, el último que sale venciendo, y para vencer le daré autoridad sobre las naciones, le daré la vara de hierro y las regirá. Shiloh, como aparece en Génesis 49, tiene el valor numérico 345, que es el mismo valor numérico de Moshe, mostrando que es el testigo como Moshe. Entonces aquí está diciendo que va a permitir que maten al último. Dejó por tanto el tabernáculo de Shiloh, la tienda en que habitó entre los hombres. Recuerden que este cuerpo es una tienda. Cuando viene como el último, habita en la tienda entre los hombres hasta que lo matan. Y en el contexto del Éxodo, Yahweh dejó a Israel, porque Israel empezó a adorar a Moloch y Kium, como lo mencioné también en Amós 5:26 aparece. Entregó a cautiverio su poderío, su estima en manos del enemigo. Su estima, el último es la estima de Yahweh y va a permitir que lo maten, su enemigo. Entregó en cautiverio su poderío, su estima en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. La espada del segundo sello. Los muchos que mueren a espada después de que matan al testigo como Moshe. Se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus kohanim cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el soberano como quien duerme, la resurrección, el testigo como Moshe, como un valiente, el Gibor, que grita, como en Isaías 42, cuando habla de la segunda parte del ministerio del último, como un Gibor que grita excitado por el vino. El último viene vestido de rojo,
porque pisa el lagar de la ira, de donde sale el vino. ¿Qué fue lo que hizo Noah después del diluvio? Tomar vino. ¿Qué hizo Lot después del diluvio? Tomar vino. No diluvio, del fuego, destrucción de Sodoma y Gomorra, tomar vino. Entonces se despierta después de haber muerto, que sería su diluvio personal. ¿Sí me explico? ¿Y qué hace? Se enoja como alguien que está tragueado. Le agarra la vaquera. Curiosamente recuerdan que cuando se hizo lo de la viña, se habla de una enseñanza en que Satanás se le apareció a Noah y le pidió ser socio, y que hizo un sacrificio y trajo una oveja, la sacrificó encima de la viña, después trajo un mono, lo sacrificó encima de la viña, después trajo un león, lo sacrificó encima de la viña, y después trajo un cerdo y lo sacrificó encima de la viña. Y él explicó que la persona toma un poco y se vuelve inocente como una ovejita, toma un poco más y se vuelve vacilón, chistoso como un mono, toma un poco más y se vuelve tan valiente como un león que piensa que puede con cualquiera, toma un poquitito más y se convierte en un cerdo todo cochino, vomitando por todos lados y en su propio vómito ahí bañándose. Entonces, qué curioso que mencione esto, enojado como un león, excitado por el vino, como Noah cuando tomó vino, y la venida del Hijo del Hombre como los días de Noah. Entonces despertó el soberano como quien duerme, como un valiente que grita excitado por el vino, como en Génesis 49 donde dice, se recostó el león, ¿quién lo despertará? El león, el vino, etc. E hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. A partir de que ella resucita viene el juicio perpetuo, vergüenza perpetua para los que lo rechazaron. Y hiere a sus enemigos por detrás los últimos 3 años y medio, por donde menos se lo esperan, no lo van a ver venir. 6:7. Desechó, oigan, la casa de Yosef. La casa de Yosef es Efraín y Menashe, de donde salen los muchos. O sea, los va a pasar por espada, a pesar de ser familiares del último. Van a tener que morir como el último. Desechó la casa de Yosef y no escogió la tribu de Efraín. No escogió la tribu de Efraín, porque los muchos no son escogidos, son justificados, son llamados. Pero muchos llamados, pocos escogidos. Efraín no es escogido, pero sí es de los muchos justificados por su testimonio. ¿Está claro? Desechó a la descendencia de Yosef, que es Efraín. No fue escogida, porque no escucharon el llamado. Vean qué curioso, voy a ir rápidamente a Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7, donde se mencionan las tribus escogidas. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus, en el verso 4 del 7 de Apocalipsis. De todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Yahudá, 12,000 sellados. Voy a leerlos sin los 12,000 sellados de cada tribu. De la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Asher, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Menashe, de la tribu de Shimeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isachar, de la tribu de Zebulón, de la tribu de Yosef, de la tribu de Benjamín. No menciona a Efraín. En vez de mencionar a Efraín, menciona a Yosef, porque representa a los que sí aceptaron al testigo como Moshe. Pero los que no, se mantienen como Efraín, entre los muchos. Entonces la multitud que viene después en ese mismo capítulo hace referencia a Efraín, que quiere decir multiplicado. Por eso dice aquí, desechó la casa de Yosef y no escogió la tribu de Efraín. Lo cambió por Yosef. ¿Sí está claro eso? Dice después, sino que escogió la tribu de Yahudá. Por eso es que Yahudá representa a los 144,000. Por eso es que en Yahushua no hay griego ni yahudí. Todos somos uno, Yahudá. Por eso es que el último, a pesar de ser descendiente de Efraín en la carne, al aceptar a Yahushua se vuelve yahudí, la rama de David. Sino que escogió la tribu de Yahudá. Esto representa a los 144,000. El monte Sión, como aparece en Apocalipsis 14, los 144,000 sobre el monte Sión cantando, que representa el reino de Yahweh, al cual amó, como en Apocalipsis 3 le dice a la Filadelfia, que es la congregación que representa a Yahudá, yo haré que aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por eso dice, los verdaderos Yahudim, el monte Sión, al cual amó, no al que la gente piensa que ama, no al que la gente piensa que es Judá. En el sentido espiritual, los que sean escogidos huyan a los montes, no necesariamente Judá geográfico. El monte Sión, al cual amó, como el amado David, edificó su lugar apartado a manera de eminencia,
Yahushua es el templo, es la piedra angular, y los 144.000 son una piedra. O sea, los 144.000 son el templo entero. El último viene como Zorobabel a construir el templo. Edificó su templo a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Cimentó para siempre, no le puso a dar vueltas en el aire. Como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, lo que acabo de decir, el amado. Eligió a David, la rama de David, que acepta a Yahushua, la raíz de David, y se hacen uno, primero y último, y en el medio la congregación, el pueblo en realidad. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de los rebaños de ovejas. Por eso el último sale de entre la congregación. Lo tomó de los rebaños de ovejas, lo tomó de entre los creyentes. Como Yahweh le dijo a Moshe, yo levantaré un profeta como tú de en medio de tus hermanos, en medio del pueblo. De detrás de las paridas lo trajo, o sea, del fondo donde menos se lo esperaban, donde estaba más sucio, todo lo que se puede imaginar. Se imaginaban a David como alguien que no importa, él está haciendo trabajo sucio, el que hace el trabajo sucio básicamente, no lo consideran honorable, apartado. De detrás de las paridas lo trajo, no solo, o sea, no, salió de en medio en el sentido de entre gente del pueblo, pero detrás en el sentido del fondo, donde menos se busca algo importante o alguien importante, para que apacentara a Jacob. Bendito Yahweh, ¿oíste? No sé si fue ahora que estamos leyendo Juan, pero pensé en este verso ahora leyendo Juan o ahora temprano. Qué bueno leerlo hoy, bendito Yahweh. Fue ahora leyendo Juan, vean cómo se conecta, qué perfecto. Vean lo que dice este verso. De detrás de las paredes lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Pueblo y heredad, muchos y pocos. Pueblo, súbditos, y heredad, hijos. Por eso reciben la heredad, el reino. El último que viene por Jacob y por Israel, por las dos porciones. Por eso viene con dos nombres y un montón de cosas más. Oigan, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. ¿Se acuerdan que David era un hombre conforme al corazón de Yahweh? Por eso dice esto. Yahushua representa el cerebro del cuerpo, que es la congregación. El último representa el corazón del cuerpo, que es la congregación. Se necesita ambos, corazón y cerebro, si no nada funciona. No se puede tener solo cerebro, no se puede tener solo corazón. Hay que tener ambos, primero y último. Entonces, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó, o sea, es el buen pastor. Yahushua dijo ser la puerta. Los pastoreó con la pericia de sus manos. El último viene como ladrón en la noche, como hijo pródigo. Según Isaías, ciego y sordo, espiritualmente hablando. Pero bendito Yahweh tiene un corazón como Yahweh. Entonces Yahweh lo escoge para que con sus, por decirlo así, propias decisiones y forma de guiar la congregación, lo termine haciendo como Yahweh lo haría. ¿Sí me explico? Porque dice la pericia de sus manos, la integridad de su corazón. Eso es sorprendente. Es como Yahweh se lo está dejando a un humano. Y lo va a terminar logrando porque Yahweh le dio un corazón como el de él. ¿Sí me explico? Vamos a ver en hebreo este verso. Los apacentó, ¿verdad? Como el buen pastor. Yahushua es la puerta de las ovejas. El último es el buen pastor. Por eso no aceptaban a Yahushua. Yahushua le preguntó a los fariseos, ¿de quién es hijo Mashiach? Y ellos dijeron, de David. Yahushua les dijo, ¿cómo va a ser hijo de David si David mismo lo llamó soberano en Salmo 110? Yahushua ahí les estaba diciendo que él es la raíz de David, que no es la rama. O sea, Yahushua les estaba diciendo que él no cumpliría esto lo cumpliría el último, al estar unido a él. En el último verso, entonces, 72, curiosamente 72 versos, como las 70 naciones, más los dos malachim que estarían sobre el mundo, Heilel y Micael, 72, 70 naciones, y Israel, que se separó en dos, Israel adorando a Heilel y a Judá adorando a Yahweh. También se perdió después, pero es lo que representa. O sea, Israel con Heilel y a Judá con Micael. Ahora el 72 dice aquí, y los pastoreó con la pericia, o la integridad, perdón, con la completitud, integridad, perfección, llenura de su corazón.
y los pastoreó, sí, según su integridad. O sea, básicamente lo que dice es que el último, al unirse a Yahushua como la puerta, logra buscar y purificarse, sacar la viga, y a través de eso se vuelve capaz, a través de su corazón, de pastorear a la congregación. Y después dice, Ubit Bunot, y con el entendimiento y con inteligencia, que perfecto, bendito Yahweh. No dice con la inteligencia o con los bueno, aquí lo ponen así, lo pastoreó con la pericia de sus manos. No dice la pericia de sus manos, dice la pericia de sus palmas. Qué curioso, Kaf. Por eso fue que en el 2020, Kaf, se dio el coronavirus, todo el mundo tosiendo. Kaf. El 2020 en hebreo se puede representar por una Kaf y otra Kaf, que representa una palma de la mano y otra palma de la mano. Lo hemos conectado de varias formas poderosas. Curioso lo que dice aquí. Con sus palmas, con las palmas de sus manos, 2020, Kaf, se podría decir, con la inteligencia de sus palmas, los pastoreó. Con la inteligencia de sus manos, de las palmas de sus manos, les dio reposo. Yanheim, les dio reposo a ellos. Yanheim, en esa palabra está en el medio Noach, la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noach. Por eso los va a pastorear, y con la inteligencia que Yahweh le da, les da reposo, como Noach, cuando dio reposo al mundo a través del diluvio. Las palmas de las manos se conectan con este año, se conectan con el último, que es Rey, representado por la Kaf, corona, y trono, Kiseh, Keter, ambos con Kaf, Kiseh, Keter. El último es corona, trono, y también se puede ver como las dos manos, los dos testigos, las dos palmas. Entonces, si los pastoreó con la integridad de su corazón, y Yahweh lo vuelve íntegro a través de Yahushua para que sea capaz de, con su propio corazón, porque se parece al de Yahweh, pastorear a la congregación, y lo llena de inteligencia para que con sus manos, o sea, con sus obras, pueda darle reposo a la congregación. ¿Está claro? Eso es uno de los versos que a mí me parece más sorprendente, que Yahweh haya escogido hacer las cosas así. Manda uno de virgen, perfecto, sin pecado, y después manda uno que es todo lo contrario, pero al final llegan al mismo punto. Y con todo lo contrario me refiero con pecado de una mujer no virgen, como esclavo, pero Yahweh lo purifica para que a través de su corazón logre guiar a la congregación a Yahushua HaMashiach. Y ahí cerramos por hoy.